Hola, buen día. Vamos a comenzar con la exposición sobre indicadores de gestión, aspectos sobresalientes cuando estamos trabajando los procesos industriales y particularmente todo lo que tiene que ver con la gestión de mantenimiento. Esta presentación va a ser realizada en dos partes, pero el todo va a estar definido de acuerdo a esta lámina, lo que es la definición, el planteamiento de objetivos, qué mide, para qué sirve, cuáles son los datos, los nuevos paradigmas, números de indicadores a manejar, indicadores de gestión, características. Vamos a hablar un poquito del ciclo PHBA, que ya ustedes saben qué es eso, y la implementación de estos indicadores de gestión. Como siempre, como siempre, tenemos una lectura al principio de cada presentación y vamos a hablar un poquito de esos indicadores de gestión. Desde el inicio de la vida humana, las herramientas fabricadas por el hombre se han perfeccionado día a día para que éstas le permitan conseguir su satisfacción física y psicosocial. Durante la primera revolución industrial se consideró que para fabricar un producto cualquiera era necesario emplear 90% de mano de obra y el resto lo proporcionaban las máquinas. Esta proporción ha cambiado conforme el tiempo pasó y a través de los esfuerzos para mejorar sus funciones, las máquinas se hicieron más rápidas y precisas. En la actualidad se consiguen obtener productos o servicios con máquinas que se cargan de elaborar inclusive más del 90% de estos productos, lo cual ha sido posible por la dedicación que la ingeniería le ha puesto al desarrollo de equipos más capaces y fiables, con tecnología de punta y al impulso de nuevos conocimientos que se le otorgaba al mantenimiento. En la evolución del mantenimiento en el ámbito mundial se percibe cómo a través del tiempo ocurrieron las causas que a su vez generaron efectos, los cuales han servido a la humanidad como moduladores para lograr una filosofía sobre el mantenimiento. Evidentemente, pues la gestión industrial y con ella todos los aspectos que vienen relacionados, calidad, logística, seguridad, mantenimiento, han tenido también pues que subir proporcionalmente a estos porcentajes. Entonces tenemos que empezar a hablar de algo muy importante, que es la planificación. ¿Por qué planificar? ¿Qué es lo que se busca con la planificación? Bueno, la planificación supone analizar y estudiar los objetivos propuestos, así como la forma en la que vamos a conseguirlos. En el caso de mantenimiento, un objetivo es cero defectos. Planificar es una herramienta de acción para decidir qué vamos a hacer y por qué. Entiende que se debe crear un plan. Si yo planifico, tengo que crear un plan que tiene muchos beneficios, porque de esa manera podemos trazar una ruta clara, sin recovecos y sin sorpresa, acerca de lo que nosotros vamos a realizar. Muy importante, sobre todo para los planificadores, gerentes, estrategas, directores de empresas. Entonces, ¿qué es lo que se busca con un indicador de gestión? Bueno, lo que se busca es simplemente tener valores, tener números para poder llegar a concretar a través de unas metas esos números que nosotros queremos. Tenemos unos niveles de producción, bueno, queremos llegar a esos niveles de producción. Tenemos unos niveles de calidad, queremos llegar a esos niveles de calidad. Y entonces eso lo vamos a conseguir a través del indicador, de ese número, de esa expresión numérica concreta. Entonces sirve para, como les digo, formular concreta y objetivamente esos resultados, planificar acciones, orientar procesos y medir resultados. Cuando estamos midiendo, hay que recordar, cuando por ejemplo ustedes vieron la parte de control estadístico, hay unos límites superiores, límites inferiores, hay unas metas. Y de esa manera yo puedo medir cómo yo voy, cómo es mi desempeño en, por ejemplo, la gestión de cantidades de
órdenes de trabajo de urgencia o de emergencia o normales o de planificadas. Si yo estoy dentro de esos límites, con la medición de estos valores, pues yo sé que estoy dentro de lo correcto y puedo planificar las acciones que me hagan falta para corregir si, por ejemplo, estoy muy cerca del límite superior. ¿Ok? Estoy fuera de los rangos. También por debajo no debería ser, porque no es lógico que yo no tenga órdenes de trabajo. Eso es importante. De repente uno puede pensar, bueno, pero porque hay un límite inferior. Bueno, porque yo no puedo, es lógico que yo no tenga una gestión de mantenimiento sin órdenes de trabajo. Tienen que haber. Y si no hay órdenes de trabajo, algo está pasando. Entonces, ¿cómo hago yo con esos indicadores de gestión para plantear objetivos? Bueno, como yo tengo esos números, esos valores de referencia, esos límites, entonces yo puedo colocar esos números dentro de objetivos factibles. Y uno, como les digo, tener 0 órdenes de trabajo no debe ser. Entonces tienen que ser realistas. Evidentemente también tengo que poderlos medir, sin lugar a dudas. Tienen que ser congruentes, no puedo yo medir órdenes de trabajo con producción o órdenes de trabajo con cantidad de desinfectante utilizado. Deben ser resaltantes, deben ser importantes, deben de decir algo. Tienen que redactarse invitando palabras subjetivas. Debes de precisar los factores existentes que se llevan a investigar y sobre todo enfatizar la importancia que estas tienen, estos indicadores, en mejorar. El indicador me sirve para mejorar, como habíamos hablado antes también, de trazar esa ruta que me va a llevar a la mejora en la organización. Entonces, esos indicadores, ¿qué van a hacer? ¿Qué medimos? Ok, bueno, vamos a medir aspectos relacionados con el mantenimiento para aplicar correctivos. Si yo estoy trabajando con un sistema de mantenimiento preventivo, un TPM, es ilógico que yo tenga muchas órdenes de trabajo urgentes. Para conocer la situación de algo, cómo están los trabajos que yo estoy realizando en planta. Para obtener una data que me va a servir en el tiempo. Es interesante, por ejemplo, conocer qué pasaba con las operaciones hace 10 años, porque yo de esa manera yo pudiera determinar si es tiempo o no, por ejemplo, de hacer una inversión importante. Y también sirven, pues, por supuesto, para detectar las desviaciones a lo que nosotros estamos esperando. Eso me sirve gracias al trabajo pasado. Entonces, la razón de ser de ese sistema de medición es comunicar, entender, orientar, compensar la ejecución de esas estrategias, acciones y resultados que tiene la empresa, porque yo voy a pasarle esos indicadores no me los voy a quedar yo en mi oficina, evidentemente. Yo tengo que transmitírselos a una organización central, a una dirección, que son los que van a tomar las decisiones finales trascendentales. Fíjense, por ejemplo, en el caso de Kelo, nosotros todos los indicadores de gestión eran enviados a Casa Matriz mensualmente. Y de esa manera, Casa Matriz evaluaba cuál era el desempeño de la empresa como tal. Entonces, ¿qué es lo que alimenta ese indicador de gestión? Ese indicador de gestión lo alimentan datos. Datos que de manera individual no sirven para nada. Pero si esos datos yo los asocio con lo que a mí me interesa en mi proceso, se pueden utilizar para la realización de cálculos importantes y tomar decisiones trascendentales en el compañía. Entonces, haciendo una definición exacta de lo que es el indicador, pues es un parámetro numérico que facilita la información sobre un factor crítico identificado en la organización, en el proceso o en las personas respecto a las expectativas, percepción de los clientes en cuanto a costos, calidad y plazo. ¿Ok? O sea que evidentemente, pues como lo sabemos, pues el indicador es un número, es un valor. Entonces,
Como les digo, ¿para qué medimos? Bueno, en primer lugar, nos ayuda a medir ese desempeño y determina, como se ve en la gráfica esta, que les coloqué, la variabilidad que pueda existir en una actividad. ¿Ok? Entonces, ellos sirven para muchas cosas, ¿no? Pueden servir, por ejemplo, para determinar cuándo se van a hacer futuras inversiones, qué tan lejos estamos de los objetivos, cómo debemos de llegar o qué alternativas deberíamos de tener para poder llegar a esos objetivos, para incentivar al personal. Si yo conozco cómo es el desempeño de cada uno de mis personas que tengo bajo mi cargo, eh, por ejemplo, el mecánico cual o tal trabaja, realiza más órdenes de trabajo que el otro, los hace más eficientemente, más rápido, yo de alguna manera u otra puedo darles incentivos a estas personas. En los videos que nosotros vimos, fíjense por ejemplo, en los videos que vimos para los que están viendo control de la producción, por ejemplo en lo de la planta de Boeing, inclusive en la planta de Toyota, eh, todo el tiempo están pendientes de cualquier factor que pueda influir sobre la producción para inmediatamente atacarlo. O sea, es una forma de motivar a las personas a trabajar para resolver los problemas. Entonces hay nuevos paradigmas en esta parte, ¿no? Fíjense que esta lámina también es bien interesante porque ella me dice cómo puedes tú actuar bien o no. Por ejemplo, estoy preocupado con cierto índice. Vamos a suponer, como lo dice aquí, el índice de detenciones. Pudiera ser otro, la cantidad de órdenes de trabajo realizadas, el uso de la mano de obra empleada, etcétera, etcétera. Yo tengo aquí dos caminos, fíjense como gerente. Lo primero, hacia el éxito, bueno, aplico mis conocimientos, qué está pasando, evalúo, interpreto, reviso esos indicadores, hablo con el personal y de una u otra manera esas acciones me van a ayudar a tener menos detenciones y bueno, efectivamente mejoro los valores que tengo que mejorar. La otra es, bueno, no le paro mucho a mi tate, como muchas veces pasa, me pongo a hacer otras cosas, no sé qué. La máquina se detiene, cuando la máquina se detiene entonces te cae la gente de producción y todo el mundo, tienes que correr, haces un parapeteo ahí y logras que la máquina funcione. Eso, por supuesto, afecta tus valores, tus índices, tus indicadores de gestión. Y ahí tienes dos caminos también, que aunque no lo muestra aquí, pues aprendes y mejoras. Y de ahora en adelante vas a buscar la manera de ser exitoso o te quedas en el aparato. Sigues en un constante loop, círculo vicioso de fracaso. Entonces fíjense aquí hay una pregunta interesante. ¿Deben ser los mismos los indicadores del sector que los de los jefes, que los de los planificadores o que los supervisores? Les voy a dar 5 segundos para que en su mente tengan la respuesta. Si la respuesta fue no, efectivamente aceptar. Efectivamente no puede ser. ¿Okay? Cada responsable, cada nivel, vamos a decirlo mucho mejor que esa palabra que es responsable, cada nivel organizativo tiene indicadores que deben de ser distintos, independientes. ¿Ok? Y fíjense cómo lo dice, tomando en consideración una estructura piramidal. O sea, tenemos a los directores, a los gerentes, después vienen a los jefes, supervisores, y finalmente viene el personal obrero. Ojo, atención, hay algo interesante. Eso no significa que los obreros no puedan y no tengan acceso a indicadores. No van a tener acceso a todos. Pero ellos deben de conocer cómo es su rendimiento.
obreros, los mecánicos o los electricistas, ellos deben de saber cuántas órdenes de trabajo se están emitiendo y cuántas se están realizando. ¿Cuál es el porcentaje de paradas de planta? ¿Cuál es el porcentaje de efectividad de esas órdenes de trabajo? A mí no me interesa que ellos sepan cuáles son los costos, por ejemplo. No me interesa, porque eso es ya una información, como les digo, que va a estar en otro nivel piramidal. Pero a mí me interesa que ellos sepan cómo va su trabajo. Quiere decir con esto que ellos no deben estar excluidos de la información. Entonces, de alguna forma u otra, todos deben de reconocer cómo están las actividades de mantenimiento. Entonces, fíjense aquí algo de lo que les estaba comentando en la lámina anterior. Por ejemplo, un supervisor con varias personas a su cargo debería de ver los indicadores de productividad de cada una de sus personas. En el caso, como les digo, de mantenimiento, cuántas órdenes de trabajo y con qué porcentaje de eficiencia me están cumpliendo los muchachos. El planificador, por ejemplo, yo quisiera saber cuántas órdenes de trabajo se han realizado en función del tiempo, de los materiales, etc. El gerente de mantenimiento debe estar preocupado por los indicadores de costos, mano de obra, disponibilidad, ¿ok? Pero para que esos indicadores estén finos, bueno, debe de estar incluyendo los indicadores tanto del supervisor como los del, por ejemplo, el planificador. Pero él los va a ver incluidos. Ahora, el gerente general estará preocupado más bien por medir la rentabilidad de la empresa, el indicador de segmento, etcétera, etcétera, enmarcado dentro de la función de mantenimiento. Pero fíjense algo, que a medida que va subiendo la pirámide, tú me podrás decir también que hay una cantidad muy grande de indicadores. Y aquí vamos después también a otra pregunta. El gerente general debe de ver todos los indicadores de todos los departamentos, de toda la empresa. Entonces viene esta pregunta. ¿Cuántos indicadores se deben manejar? De acuerdo a la estructura piramidal o de acuerdo a la estructura piramidal. Bueno, evidentemente pues que la respuesta sería, bueno, tantos indicadores como objetivos tú tengas y como tú necesites evaluar o revisar para poder tener el desempeño apropiado. ¿Okay? No tiene sentido, por ejemplo, que vuelvo otra vez aquí con un indicador inventado, que el gerente general sepa cuál es la cantidad de detergentes o sanitizantes se están utilizando en la empresa en un momento dado. Él no necesita ver ese indicador particular, pero si pudiera ver, por ejemplo, cuáles son los costos que se están incurriendo generales. ¿Ok? Entonces, fíjense este ejemplo bien interesante, bien bonito, ¿no? Una persona va en su carro y por la autopista y bueno, ¿qué necesita para poder manejar ese carro de la manera más segura posible? Bueno, en primer lugar, como indicador necesita saber la velocidad, es que lo da el velocímetro, porque hay unas velocidades de diseño para cada una de las vías, entonces tú tienes que estar más o menos dentro de esa velocidad de diseño para que no te vayas a voltear, no te vayas a estrellar, etcétera, etcétera. Bueno, necesito también la temperatura, para saber cómo el carro no se me recalienta. Necesito el medidor de gasolina, muy importante ahorita, todo el mundo la tiene ahorita en la EV, y algunas de repente otras alarmitas ahí lumínicas, que qué sé yo, que la luz del alternador, que es importante también, pudiera ser, el nivel de liga de freno, que esté bajo, etc. Ahí pueden haber algunos otros medidores. Los carros modernos tienen muchos más indicadores, no está mal, pero esos son los básicos, ¿ok? Con eso tú puedes manejar un vehículo perfectamente, porque es una máquina con cierto nivel de complejidad. Y mi pregunta es, ¿y una bicicleta? ¿Cuántos medidores necesito una bicicleta? Fíjense que va en relación al nivel de complejidad. Si fuera un camión, bueno,
hay otros medidores, hay otros elementos que también deberías de tener, otros relojitos muy importantes, por ejemplo, nivel de aire para los sistemas de aire comprimido, e inclusive en los sistemas neumáticos, e inclusive también otros elementos que pudieran estar asociados a la carga que lleves, etcétera, etcétera. Y si es un avión, aún más, ¿ok? Son muchísimos más complejos. Entonces, ese es un aspecto que es importante, que deberíamos tener en cuenta, ¿ok? Todos no tenemos que tener los mismos indicadores y todos no debemos de tener la misma cantidad de indicadores, ¿ok? Entonces, el indicador de gestión y la grafiquita allí lo indica claramente, por decirte, el muchacho, tremendo mamonazo se va a dar. Me ayuda muchísimo para ver hacia atrás y en función de esa vista hacia atrás poder mirar el futuro. Porque si yo no sé de mi pasado, no puedo ver mi futuro bien. Si yo no corrijo las acciones de mi pasado, no puedo tener un futuro apropiado. Algo que es bien interesante la colación es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Venezuela, lo que nos pasó en la industria petrolera, que les pasé un artículo allí, Joan lo leyó, y que precisamente, fíjense, la falta de mantenimiento nos trajo o nos ha traído a donde estamos ahorita. Entonces, eso es un indicador que tenemos que ver en el futuro. El mantenimiento no puede salir de nuestras vidas. Tiene que estar espectacularmente relacionado porque la falta de mantenimiento, como en el caso de Venezuela, lo ha traído a la quiebra. Entonces, el indicador me ayuda a tener una visión proactiva y tomar decisiones hacia el futuro, hacia más adelante. Qué interesante es esta lámina, y como les digo, allí podemos apreciar claramente, y con el ejemplo que les acabo de dar, lo que ha pasado con el sistema de PDVSA, siderúrgico, lomas de níquel, Uberito, en fin, todas las empresas productivas del país, las cantidades de granjas expropiadas, no se le invirtió, no se le hizo mantenimiento, y bueno, simplemente pues, todas han fracasado. Entonces, ¿cuáles deben de ser las características de un indicador de gestión? Bueno, como les digo, deben de ser pocos pero suficientes para analizar la gestión. Ojo, atención y recuerden, como siempre, de acuerdo a los niveles, deben de estar claros, de entender y de calcular. O sea, si yo me pongo a hacer una fórmula ahí del tamaño de, bueno, de todo el pizarrón, ustedes conocen, por ejemplo, hay profesores que ponen eso así, no tiene sentido. Tiene que ser muy fácil para poder nosotros hacer seguimiento sencillamente. ¿Ok? Útiles para conocer rápidamente cómo van las cosas y por qué. Es algo importante, es como les digo, deben de tener siempre límites. Siempre son buenos tener los límites para poder saber dónde estoy, límites y medias, por lo menos en los límites y la media, para saber dónde estoy y si no estoy medido y cómo voy. Es por ello que estos deben de, primero y principal, identificar los factores claves de mantenimiento y cómo afectan la producción, como les estoy diciendo, por cantidad de órdenes de trabajo realizadas, detenciones de máquinas, etc. Otros factores es que dan los elementos necesarios para permitir realizar una evaluación profunda de qué está pasando en un momento dado. Me ayudan a establecer ese registro de datos que, como les digo, me sirven para que periódicamente yo pueda ver hacia atrás y poder planificar hacia adelante. Establecen valores o planes para que consigan y determinen los objetivos a lograr. Controlan esos objetivos porque, como les estoy diciendo, siempre tengo esos máximos y mínimos, esos límites de control, comparándolo con los valores reales, con los valores planificados, y facilita la toma de decisiones y acciones, porque cuando yo vea que yo me estoy yendo muy lejos de mis límites, pues yo puedo buscar la manera de corregir. O corrijo los límites, porque de repente mis procesos pues han cambiado, porque realmente han motivado la situación, las inversiones, etcétera, etcétera. Tengo complicaciones. O simplemente pues hay factores que están influyendo, de repente hay un nuevo personal y todo esto, y entonces pues tengo que tener en cuenta esa situación, esa nueva situación que está implicada, y en consecuencia pues tengo que
reevaluar esas desviaciones. Entonces, en lo que respecta al análisis, evidentemente que si yo como planificador o como gerente de mantenimiento estoy haciendo el análisis de esos datos para yo sometérselos a otras personas, es importante que en función de esos datos no tener especulaciones, ¿ok? A veces esas cosas especulativas más bien tienden a empeorar la situación y las tomas de decisión, ¿ok? Es conveniente, bueno, plantear, mira, ¿por qué ha aumentado el índice de paradas? Bueno, el índice de paradas ha aumentado porque no tengo personal. Ya van, no, el índice de paradas de repente no ha aumentado no porque no tengas personal, sino que el índice de paradas ha aumentado porque resulta que las materias primas que estás ahora adquiriendo son de peor calidad. Entonces, hay que evaluar poco a poco las cosas, verlas todas las cosas en nivel macro con otros departamentos, etcétera, y no tomar conclusiones apresuradas. No necesariamente los problemas son achacados 100% al mantenimiento, pueden ser achacados a la calidad, pueden ser achacados a la productividad. Bueno, y más mayor índice de parado porque los materiales, hay problemas de logística, en fin. Antes de emitir comentarios, el órgano de control, como les digo, deben de estar también seguros de los datos. Pueden haber fluctuaciones que, como les digo, están fuera de los límites de control y entonces resulta que, bueno, no eran, pusieron 100 y no era 100, sino que era 10, o sea, se equivocaron en la compra, en el decimal, por decir un ejemplo. ¿Qué sucede? O cierto nivel o cierto valor no estaba bien expresado. Eso también sucede, ¿ok? Los análisis deben estar observaciones, deben tener las observaciones, no solamente las negativas, también las positivas. Por ejemplo, yo pudiera decir, bueno, han bajado mucho las órdenes de trabajo porque el personal ha recibido una capacitación muy buena. Como también pudiera decir que han subido muchísimo las órdenes de trabajo porque también, como les estaba diciendo, tengo menos personal o no se están cumpliendo los parámetros o las pautas del TPM. Bueno, Elian ahí en el extrusor no está limpiando las boquillas como debe ser. Bueno, ¿qué se puede hacer? Pues? O Pilepi no le está colocando los componentes a los suavizadores de agua, o el pana Palacio allí no le para mecate y sobrecarga los cangelones, los elevadores. Esos son análisis que deben estar llevarse a cabo, ¿no? Y es bueno, es muy bueno colocar valores, como les estaba diciendo, entre periodos diferentes. Por lo menos en el caso de nosotros de Kelo, lo que hacíamos no comparábamos entre periodos diferentes, sino que comparábamos entre plantas. Y aparte de eso, pues teníamos objetivos. Entonces, eso te ayuda muchísimo, ¿no? Y otro aspecto muy, muy bueno es establecer esas metas, como habíamos hablado al principio, para poder juntos ir mejorando las áreas en las que se está trabajando. Entonces, el indicador de gestión es un elemento que ayuda al mejoramiento continuo. Bueno, ustedes me dirán si todo lo que hemos venido hablando es así o no. Es una estrategia que nos ayuda a mejorar la calidad y la productividad, ¿ok? Y la misma surge por el éxito de los indicadores de gestión. Entonces, ese conjunto de indicadores de gestión ayudan al mejoramiento continuo y a su vez se basan en el ciclo PHBA. Bueno, esa respuesta se la tenemos para la próxima presentación, que es la 5B. Espero que la vean también con calma, pues ya vieron esto y cualquier duda o pregunta con mucho gusto también se las podremos responder. Hasta luego.